Buenos días, amados hermanos. Y les saludo al anciano Leonardo Tello de la Misión Bíblica Bautista Dulo del curso de cómo defender la fe, cómo defender nuestra fe. Esta vez nos toca la sesión número 4, la veracidad de las profecías bíblicas. Sí, vamos a ver todo lo concerniente a la veracidad de las profecías bíblicas. Así que vamos a estar examinando algunos aspectos importantes, que es la profecía en un resumen, o mejor dicho, una definición muy corta, muy breve. Algunos datos importantes y cómo algunas profecías son aplicables, o el volumen de las profecías, cómo se pudieron cumplir en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que estos videos son básicamente concisos, muy breves con respecto a cada tema, y dependiendo de la complejidad del tema, también los videos son, su extensión es dependiendo también de la complejidad del tema. Esta vez traemos un tema que es muy bonito, y vamos a revisarlo ahora, ¿sí? Con respecto a la profecía bíblica, hay que entender que esta ocupa un lugar importantísimo en las Escrituras. Básicamente, entre el 25 al 30% de la totalidad de las Escrituras abarcan las profecías bíblicas, lo dicen algunos eruditos y comentaristas de las Escrituras. Y si es así, hay que darle atención con respecto a por qué la Biblia en su totalidad tiene un porcentaje considerable con respecto a la profecía bíblica. Sabemos también que los opositores de las escrituras, como aquellos racionalistas de la alta crítica, y eso lo vamos a especificar o lo vamos a explicar más adelante, siempre tienden a tratar de alguna otra forma socavar la legitimidad o la veracidad de las escrituras, atacando más bien lo que son las profecías bíblicas o atacando también los milagros que Jesús hizo de alguna otra manera para tratar de denigrar o tratar de desacreditar la veracidad, la legitimidad y la inerrancia de las escrituras, para que simplemente reducir la Biblia a un libro muy antiguo y desfasado, ¿no? Y eso es un gran problema que como en vista de o en rumbo de ser apologetas tenemos que nosotros desterrar, tenemos que quitarlo de en medio. Si nosotros comparáramos la Biblia con otros libros de la antigüedad, como por ejemplo el libro del Mormón o el Corán, nos vamos a dar cuenta, si hacemos un estudio entre ambos libros, vamos a ver que la escritura, la Biblia, y eso lo vamos a ver después cuando veamos la veracidad de las escrituras, nos vamos a dar cuenta que en comparación a estos libros, por ejemplo el Corán o el libro del Mormón, la Biblia ha sido no solamente eh, eh, ratificada solamente por lo que dice sí misma, sino también por la arqueología bíblica. Monedas, lugares, idiomas, imperios que se describen en la Biblia, pueblos, ciudades que se describen en la Biblia, tanto geográficamente, tanto como imperios, datos y fechas históricas, son corroboradas por la historia y son corroboradas por la arqueología. Así que la Biblia tiene un gran sustento y nos brinda seguridad al saber que todo lo escrito, inspirado por Dios, realmente tiene veracidad y legitimidad cuando lo vemos a través de otras ciencias, por ejemplo la arqueología y la historia. Sin embargo, el libro del Mormón y el libro del Corán no carecen de ese mismo peso que tiene las escrituras, las sagradas escrituras. Hay dos razones contundentes por las cuales nosotros podemos confiar en la profecía bíblica. Y la primera de ellas es que es porque es palabra de Dios. Podemos confiar en las escrituras y básicamente ahora ciñéndonos a las profecías bíblicas porque las profecías de las escrituras son palabra de Dios. Justamente en el Salmo 19, versículo 7, que nos figura aquí, en la nueva versión internacional, dice las escrituras: la ley del Señor es perfecta e infunde aliento. El mandato del Señor es digno de confianza. La Reina Valera nos habla que el mandato del Señor es fiel. Traducido en la nueva versión internacional, es digno de confianza. Es similar, porque la fidelidad o la lealtad tiene que ver con alguien o con algo a lo cual se puede confiar. Y entonces la palabra del Señor es perfecta
y es digna de toda nuestra confianza. Nos brinda seguridad porque es inerrante, o sea, e infalible, o sea, no tiene fallos las Escrituras. A muchos dicen que no tiene contradicciones. Podría tener aparentes contradicciones porque, si notamos, hay libros que hablan de un mismo suceso de diferentes perspectivas y eso pudiera confundir de alguna otra manera. Pero si se hace una buena exégesis, si se utilizan principios de la hermenéutica y también se ubica el contexto y la atmósfera en el cual, y se sitúa geográficamente en el cual el pasaje fue escrito, podemos llegar a tener una solución y entender que no son incoherencias ni inconsistencias, sino que la palabra de Dios es infalible porque viene de una mente perfecta, que es la mente de Dios. Así que la Biblia y las profecías bíblicas que contienen las Escrituras pueden darnos seguridad para poder confiar plenamente en ellas. La primera cosa por las cuales podemos confiar en las Escrituras es porque es palabra de Dios y nos lo muestra este pasaje, es perfecta y digna de confianza. También encontramos otro pasaje importante y es 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17. Dice así la Escritura, seguramente usted ya lo sabe, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios o el hombre de Dios esté enteramente preparado o capacitado para toda buena obra. Aquí hay un término importante que debemos de examinar un poquito a fondo y es la palabra inspirada que utiliza Pablo aquí cuando se dirige a Timoteo. El contexto es enseñarle a Timoteo que la palabra de Dios o el consejo de Dios tiene relevancia para su ministerio como pastor. Y es importante, nosotros los que nos dedicamos a la enseñanza de las Escrituras, a utilizar justamente y a tener una plena confianza en la herramienta que usamos para instruir a las personas en el camino del Señor. Y es la palabra, la bendita e infalible e inerrante palabra de Dios. Esta es inspirada, dice. El vocablo griego que se utiliza ahí para la palabra inspirado viene de la palabra teuneustos. Es una palabra compuesta, el prefijo teo o teos de Dios y neustos o neuma, que es espíritu o viento. Y básicamente, ¿qué quiere decir esta palabra? Es soplado por Dios, inspirado por Dios, exhalado por Dios. Eso significa que las Escrituras son exhaladas por Dios, inspiradas divinamente por Dios, sopladas, proceden del aliento de Dios. Esto significa que procede de la mente de Él, del corazón de Dios, emanan el carácter de Dios y proceden de Dios. Así que no hay hombre que pudiera haber pensado en las Escrituras ni haber seguido un hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis para escribir todo el consejo de Dios y explicar profundamente tanto el carácter de Dios, sus obras, como su naturaleza y sus propósitos santos. Así que el autor intelectual de las Escrituras es nada más y nada menos que Dios mismo. Esto Pablo le hacía recordar a Timoteo porque era importante en su ministerio la relevancia de las Escrituras para el uso correcto y para la administración correcta de la grey, y es porque las Escrituras salen de los mismos labios de Dios. Otro pasaje importante que nos ayuda a pensar en la infalibilidad de las Escrituras y su inerrancia es 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 al 21. La Escritura dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Curiosamente, la Reina Valera también utiliza la palabra inspirado, inspiración, de la misma forma que utiliza 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Pero curiosamente, aquí Pedro no utiliza el mismo vocablo griego que utiliza Pablo, sino utiliza uno muy diferente. Y este vocablo griego es el vocablo griego peromenei. Básicamente, ¿qué significa este vocablo o este verbo que utiliza Pedro aquí? Y significa llevar, acercar, conducir, cargar. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro acá? Cuando él escribe acerca de la suficiencia de las Escrituras, aún él mismo tiene que reconocer que lo que él escribe en su primera y posteriormente lo hará en su segunda carta no salió de la mente de Pedro. Sabemos que él era un pescador, no tenía mayor profesión, le reconocen a él como una persona del vulgo
y no solamente por su capacidad intelectual pudiera escribir palabras tan elevadas y tan profundas, sino también por el hecho de que las cosas que se escriben en sus libros son cosas muy profundas que nos muestran el carácter de Dios y dan profundo aliento a la iglesia que estaba siendo tribulada en aquellos tiempos. Así que cabe resaltar que Pedro reconocía que la misma palabra que él escribía de su puño y letra no venía de él, sino que Dios lo había impulsado. Dios había impulsado a los hombres de Dios a hablar de parte de Dios las palabras que él puso en sus mentes y en sus corazones. Dios llevó, condujo, impulsó a los hombres de Dios a escribir las palabras que él mismo inspiró. Así que ni Pedro, ni Pablo, ni Santiago, ni Judas, ni los evangelistas, ni nadie del Antiguo Testamento, escritores de las Escrituras, pudieron ellos escribir algo que salía de su propio corazón, sino que obviamente este verso encasilla a todos como escritores inspirados o conducidos, impulsados por el mismo Espíritu de Dios que puso en sus labios, en sus corazones y en sus mentes las palabras de un Dios soberano que todo lo conoce y que todo lo sabe. Así que, ¿por qué usted y yo podemos confiar en la veracidad de las profecías bíblicas? Tanto las que se cumplieron en la vida de Cristo, las que se cumplieron en el pueblo de Israel y las que se cumplirán más adelante en los tiempos posteriores, futuros, y es porque es la palabra de Dios. Es perfecta, es inerrante, fue soplada por Dios y Dios mismo condujo a los hombres a escribir lo que Él quería que se escribiera. Él llevó a registrar todo acontecimiento, toda palabra y toda cosa que Dios quería que tú y yo supiéramos. La palabra revelada fue revelada por Él y manifestada para que tú y yo conociéramos de Dios. Dios dejó un gran legado a través de las Escrituras para que tú y yo conociéramos de cerca al Señor. ¿Qué más podemos observar, mis amados hermanos, aquí? La segunda razón por la cual yo puedo y tú puedes confiar en las Sagradas Escrituras y es porque éstas se han cumplido con precisión. Lugares, fechas, formas, personas, todo cuanto pueda contener una profecía de las Escrituras fueron cumplidas con precisión. Eso lo vamos a ver más adelante, pero notamos aquí que uno de los aspectos también de la profecía es que Dios ha cumplido cada cosa que Él dijo con precisión exacta. Así que podemos confiar en esto y aún muchas de las profecías que se dijeron fueron corroboradas por la historia. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Jesús le dijo a Pedro la forma en que él moriría, dice en Juan capítulo 21, 19 que él sería llevado y al final le sería quitada la vida. Efectivamente sucedió tal como se dijo. Él al final murió. También podríamos pensar en esta profecía que mencionó Ágabo en Hechos capítulo 11, cuando le dice o predice de una hambruna que iba a haber y Pablo conoce de esta hambruna por la palabra de Ágabo. Sin embargo, esta hambruna sucedió realmente en los tiempos del Imperio Romano, en los tiempos en que Claudio gobernaba sobre Roma. Así que vemos cómo la profecía tiene su cumplimiento aún en la historia. Así como se supo de esta hambruna que pasó en el Imperio Romano en los tiempos de Claudio, también se supo cómo fue muerto Pedro en la tradición judía. Ahora vamos a otro punto importante y principal de la profecía y es entender qué es la profecía en sí. Bueno, cabe resaltar y podemos verlo aquí en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 1 al 2, de cómo es que la profecía es transmitida de parte de Dios hacia Habacuc. Ya sabemos que todo lo que tiene que ver con la escritura fue inspirada por Dios, soplada por él, exhalada de él para el hombre, para que al hombre le sea manifestado exactamente a lo que él eligió, le sea manifestado la revelación de parte de Dios. Pero también queremos saber qué es básicamente entonces, en vista de esas cosas, la profecía. Bueno, aquí vemos que Habacuc, en las primeras líneas del segundo capítulo de su libro, notamos aquí que Dios le da una profecía para los tiempos futuros. Que dice, versículo 1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Y he de responder tocante mi queja. Y Jehová me respondió y dijo. Entonces ahí dice que le hace ver una visión y que le escriba o la declare en tablas
y para que el que pueda leerlo pues entienda lo que viene más adelante. Ahí notamos claramente cómo es la transmisión de la profecía y la dinámica de la profecía en los tiempos de los profetas. Y era que el profeta consultaba con Dios, y Dios era quien revelaba su voluntad, sus propósitos, lo que Dios quería que fuera conocible o conocido por el profeta, y se lo revelaba con total seguridad. Entonces el profeta ya tenía una carga de revelación en su mente, aún de eventos futuros o de palabra que Dios quería que transmitiera al pueblo para que él pudiera tenerlas y administrarlas al pueblo y poder dar a conocer lo que sucedería más adelante. Así que podemos definir muy claramente que la profecía es algo revelado por Dios al hombre. Como diremos también más adelante aquí, la profecía tiene que ver con la revelación de parte de Dios hacia los hombres. ¿Sí? Es la revelación de parte de Dios hacia los hombres. Muchos racionalistas, y ves a mencionarlos, de la alta crítica, y esta alta crítica, y lo menciono aquí, se refería a los tiempos, al siglo XVIII hasta el siglo XIX, que se le denominó el siglo de las luces por pensadores y filósofos que comenzaron a anteponer la razón antes que la fe para poder conocer aún todo lo conocible. Estos estudiosos de la alta crítica se dedicaban a hacer un juicio crítico sobre las escrituras, tratando de despojarse de la fe y viéndolo con los ojos del raciocinio y del intelectualismo, haciendo que estos hombres despojaran y pudieran, hablando metafóricamente, quitar páginas que ellos consideraban que no eran correctas en las escrituras, y solamente dejar algunas que eran para ellos cómodamente comprensibles. Entonces notamos aquí que en estos tiempos del siglo de la luz nacieron grandes pensadores. Por ejemplo, uno de ellos fue Hegel, el cual pensó y impuso este pensamiento crítico sobre las escrituras para llevarlo al raciocinio. Así que para ellos el diluvio era algo que no podía suceder, así los milagros de Jesús, así como las primeras páginas del Génesis, y obviamente lo que tenga que ver con la profecía bíblica también era desterrado de la Biblia por causa de la alta crítica. Así que los racionalistas siempre van a pensar con respecto a la profecía que los profetas eran hombres sencillos, con genio político, que podían, por estar en la corte del rey, muchos de ellos, porque algunos eran vigías que protegían no solamente al pueblo de Israel, sino a los líderes de esos tiempos, y estaban siempre en comunión porque entendían que si podían llegar a la cabeza, el cuerpo también podía de alguna otra forma volverse al Señor, si es que el gobernante se volvía al Señor en primera instancia. Entonces, lo que hablan los postulantes del racionalismo, o aquellos que abrazan esta filosofía o este sistema de creencias, es que los profetas no eran personas iluminadas por Dios, ni que Dios les revelaba absolutamente nada, sino que eran personas que, como eran pensadores muy profundos y personas sumamente intelectuales, podían llegar a, de alguna otra forma, conocer lo que pasaría más adelante por medio de la intuición. Lo que sabemos que la Escritura destierra completamente, porque muchos de ellos no eran personas ni ricas ni adineradas, algunos eran pastores, algunos eran personas ahí de la corte del rey, algunos simplemente eran simples judíos que Dios había usado y levantado para su gloria. Así que sabemos que las escrituras no respaldan la idea de estos hombres que enseñan. La Biblia enseña con claridad que la propia esencia de la profecía es que Dios tomó a ciertos hombres y les dio un mensaje. Ya lo hemos visto anteriormente en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20 al 21, minutos antes, para darnos a entender que fueron hombres conducidos por Dios para poder escribir el mensaje que Dios quería que tú y yo conociésemos. Como diría el difunto doctor Martin Lloyd-Jones, decía lo siguiente: también debían entender el significado de la profecía, refiriéndose a cómo ellos recibían o recepcionaban la revelación de los profetas. Continúo con tu cita. No era algo que habían imaginado los profetas del Antiguo Testamento, sino algo que habían recibido del Espíritu Santo para transmitir a otros. La profecía no es una interpretación privada de los acontecimientos,
sino que Dios mismo revela la verdad a los hombres. Así que ahí entendemos realmente qué es lo que era la profecía. Y la profecía, vuelvo a repetir las palabras de Martin Lloyd-Jones, y es que era una interpretación privada de los acontecimientos, sino que Dios mismo lo revelaba la verdad o aquella verdad a aquellos hombres. Así que debemos de reconocer estas grandes verdades. Ahora, para no poder tratar de tergiversar el concepto de la profecía o de las profecías bíblicas, básicamente el concepto del profeta, cabe resaltar también que el profeta no solamente se dedicaba a vaticinar eventos futuros, porque esto podríamos confundirlo con aquellos agoreros paganos que solamente se dedicaban a advertir del futuro en base de insumos o cosas o espíritus de adivinación que ellos tenían. El profeta tenía una misión triple, ¿sí? En lo que, o en un rasgo triple en su oficio de profeta. Y era básicamente, eran predicadores. ¿Por qué? Porque transmitían la palabra de Dios cuando Dios les hacía hablar, y muchas veces vamos a ver, por ejemplo, en los tiempos del reino dividido, que los profetas menores y aún los mayores tenían mensajes muy claros y explícitos del pueblo, volverse a Dios para regresar a la comunión con Dios por medio de la predicación de sus hombres. También vemos que los profetas eran predictores. En este caso sí, Dios les daba revelación para tiempos futuros y ellos anunciaban. Muchos de ellos anunciaban juicios futuros sobre el pueblo de Israel, naciones que se enseñarían del pueblo de Israel. También anunciaban el carácter del Mesías futuro que vendría para con Israel, y también anticipaban, aunque ellos no lo podían entender del todo, anticipaban también el reinado universal del Mesías, ya en los tiempos del milenio. Así que ahí podemos observar que ellos también, parte de su el triple rasgo que tenían en el oficio de profeta, es que también eran no solo predicadores, sino que predictores de lo que pasaría posteriormente. Y el tercer aspecto es que eran vigías. No solamente cuidaban del pueblo de Israel y de la santidad y la pureza del pueblo escogido por Dios, sino que también eran capaces y con mucho arrojo y osadía de atreverse a encarar a los mismos líderes políticos del pueblo de Israel para llevarlos nuevamente a la comunión con Dios. Así que si queremos, bueno, en esta sesión tratamos de enseñarnos a solamente la profecía bíblica como una forma en que Dios revelaba su voluntad a los hombres de aquellos tiempos. No queremos hacer que este concepto se circunscriba o se ciña nada más al oficio del profeta. El oficio del profeta tenía un triple rasgo que en algún momento podríamos hablar de eso, pero que no competa mucho a la sesión que estamos examinando. Pero lo dejo ahí como nota al pie de página para que usted pueda indagar un poquito más acerca de esas verdades. Aspectos importantes que podemos pensar de la profecía, y vamos culminando este corto estudio, y es que si queremos pensar entre la predicación y la profecía, debemos de pensar que aunque la predicación tiene ese aspecto instructivo y hasta didáctico, porque obviamente cuando los predicadores, o un obrero del Señor, o un pastor, o un maestro de la Biblia, enseñan las escrituras, hay un aspecto instructivo, pedagógico, ¿no? Se enseña. Pero sin embargo, la profecía no es que no carezca de esto, ¿no? La profecía también tiene un aspecto de carácter instructivo, pedagógico, pero tiene un tenor de poder avistar eventos futuros y anticiparlos, ¿no? Por eso es que decimos, no solamente la profecía tiene que ver con el acto de predicar, sino que es predictivo, mira hacia eventos futuros para poder ser corroborado por la historia o luego por Dios mismo y las circunstancias que Dios pone en esos mismos eventos. Así que vamos a sentar esa base para poder entender y distinguirlo entre la predicación y las profecías bíblicas, ¿sí? Para que nosotros podamos entender. Muchas de las epístolas de Pablo son de carácter instructivo,
como doctrina para la iglesia, y así es como las interpretamos. Pero también, curiosamente, Dios utiliza, el Espíritu Santo utiliza a Pablo para aún hablarnos de eventos futuros. Nos habla del ministerio de la iniquidad, nos habla cómo será el carácter de los posteros hombres, y son cosas que vemos su cumplimiento con el pasar del tiempo. Igual, por ejemplo, vemos a Juan en su evangelio demostrándonos y manifestándonos a Cristo a través de las Escrituras. También vemos a Juan instruyendo a la iglesia en sus 3 epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, pero después vemos a Juan también en un aspecto profético, hablándonos en el libro de Apocalipsis y mostrándonos revelación sumamente contundente en los eventos posteriores, lo que el gran grueso de los estudios escatológicos nacen de esta carta de Juan cuando fue recluido en la isla de Patmos. Así que ahí vemos también cómo Dios utiliza a aquellos hombres y los conduce para escribir lo que Él desea que nosotros conozcamos. La profecía tiene 2 aspectos importantes. Ya habíamos visto brevemente, superficialmente, un poco de la segunda, del segundo aspecto, pero vamos a hablar de estos 2 rápidamente. El primer aspecto que vemos en la profecía bíblica es que es de cumplimiento seguro. Y esto es una gran consolación para el creyente porque podemos confiar en la palabra de Dios. Habíamos dicho hace un momento cuando tocamos el Salmo en los primeros minutos de este estudio, y es que la palabra de Dios no solamente es perfecta, sino que es digna de confianza. Y esto nos hace pensar de que la palabra de Dios es completamente segura. Ya, si vemos, por ejemplo, Habacuc capítulo 2, versículo 3, dice, aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Entonces ahí vemos claramente que Dios le muestra a Habacuc que aunque pudiera tardar lo que Dios le había dicho que sucedería a Habacuc, que no se desespere ni caiga en el desánimo, porque sin duda lo que él ha dicho sucedería tal cual como lo dijo, en la fecha que tenía que suceder y en el momento en que tenía que suceder. Así que aquí vemos que la profecía bíblica contiene ese aspecto de cumplimiento seguro. Hemos visto, y lo vamos a ver ya dentro de unos minutos, que hay profecías que se han cumplido al pie de la letra, por ejemplo, en la vida de Cristo. Y es imposible que Dios, que no miente y que es veraz, pudiera dar una profecía para que mañana más tarde esta no se cumpliera. Así que podemos confiar plenamente en el Señor porque Él tiene plazos fijados, tiempos establecidos, y estas cosas que Él ha dicho se cumplen porque sí. El segundo aspecto, que también es importante, es que tienen cumplimiento exacto. Por ejemplo, si vemos nuevamente el capítulo 2, versículo 3 de Habacuc, pero esta vez en la nueva versión internacional, o sea, la NVI, vamos a notar que dice el versículo de la siguiente manera. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento. La palabra de Dios para todos dice también, y traduce de la siguiente manera. Esta visión es testimonio de que hay un día y una hora señalados. Entonces, para Habacuc, él estaba completamente seguro que lo que Dios había dicho por él ser veraz era cierto, era ciertísimo. Dios iba a traer a cumplimiento lo que había salido de los labios de él. ¿Y qué es lo que le había dicho? Bueno, Dios le había anunciado a Habacuc, en ese tiempo no lo podía ver con sus propios ojos, pero le había anunciado la caída de Babilonia. Estaban en aquel tiempo en el exilio y le había anunciado la caída de Babilonia ante el reino de los medas y los persas, allá encabezado por Ciro, allá en el 539 a.C. Y efectivamente, como le dijo que sucedería, sucedió en aquel tiempo, y esto lo corrobora la historia. Este imperio de Babilonia claramente existió, este imperio de los medos y los persas también existió, este gobernante Ciro también existió, y todo esto es corroborado por la historia. Así que podemos tener seguridad ante las profecías bíblicas, porque no solamente tienen un cumplimiento seguro, sino que tienen también un cumplimiento exacto. Para poder ir y hilar más fino en esto de las profecías bíblicas, tendríamos que también ver algunos rasgos de los cumplimientos que sucedieron.
Un parámetro que Dios puso y le dio a Moisés para poder discernir entre un profeta verdadero y uno falso era Deuteronomio capítulo 18, versículos 20 al 22, que dice lo siguiente, se los leo. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra de Jehová que no ha hablado. Con presunción la habló tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, ¿qué está diciendo? Básicamente que si no se cumplía lo que el profeta decía, pues simplemente Dios no lo había enviado. Y líneas anteriores se le decía y se le mandaba al pueblo de Israel que ajusticiaran a este falso profeta por hablar falsamente en nombre de Dios o llevar al pueblo de Israel hacia otros dioses falsos. Así que, básicamente, y de forma muy breve, ¿cómo podemos discernir que un profeta o que una profecía es inválida, es falsa versus una verdadera? Y es que simplemente no tenían cumplimiento. Ahora, esto obviamente no vamos a usar el mismo parámetro para acontecimientos que todavía la historia no ha podido cubrir, ¿no? Eventos futuros concernientes al reinado del Mesías que todavía no vemos. No podemos especular y decir son falsos porque simplemente no se han cumplido. Falta mucho tiempo, no sabemos realmente en la economía de Dios cuánto tiempo faltará para que estas cosas se cumplan. Pero sí podemos confiar en que se cumplirán porque los eventos pasados y profecías pasadas que Dios dijo de su propio labio a sus santos hombres se cumplieron a cabalidad. Por ejemplo, si pensamos en algunas profecías que se cumplieron en la persona de Cristo, podemos, aquí vamos a ver los hermanos que están llevando este curso, van a ver hasta 32 profecías bíblicas que se cumplieron en la vida de Jesús. No la voy a leer, ustedes tienen la separata ya ahí, mis amados hermanos, así que pueden examinar texto tras texto y corroborarlo con las escrituras para que puedan ver que por lo menos 32 profecías bíblicas del Antiguo Testamento se cumplieron en la vida de Jesús. Es increíble, porque si vemos, el Nuevo Testamento menciona que hay hasta 90 profecías y más de 300 referencias mesiánicas que se cumplieron también. Nosotros hemos enlistado solamente 32, basada en el estudio que he hecho Sujel Michelén, y ahí dejo también la nota al pie para que puedan buscar el blog donde él escribe, en su blog, llevando todo pensamiento cautivo, y también lo replica Colisión por el Evangelio, porque puedan leer también el post, es muy interesante. Pero aquí vemos que se escribieron, que vemos en las escrituras del Nuevo Testamento 90 profecías que menciona el Nuevo Testamento y hasta 300 referencias mesiánicas que menciona, y simplemente hemos mencionado 32. Entonces ahí vemos una exactitud importante en la vida de Jesús para el cumplimiento. Es imposible que Jesús pudiera él prepararse de alguna forma para cubrir cada profecía. Es impresionante, o sea, tendría que haber movido todas las circunstancias y haber evocado toda su vida desde que nació hasta su muerte para poder cubrir cada profecía de hombres que dijeron y que obviamente ni son contemporáneos, porque recuerda que la escritura tiene de ser compuesta por lo menos 1500 años. Así que es imposible que entre sus congéneres estos profetas pudieran haberse puesto de acuerdo para escribir acerca de un solo hombre y que un solo hombre pudiera dedicar toda su vida entera a cumplir cada profecía de las escrituras. Esto es increíble y es sumamente imposible. Justamente aquí también pongo una cita que también nos dijo nuestro estimado pastor Sujel Michelén con respecto a Peter Stoner. Este era un hombre, era un maestro, un pensador cristiano, un escritor. Este hombre era un matemático, un estadista también, y ha tenido muchos premios a nivel de ciencia, y se hace conocido por Josh McDowell cuando él escribe su libro Evidencia que demanda un veredicto o exige un veredicto. Él pone estadísticas acerca de la vida de Jesús y cómo él pudiera haber cumplido las profecías en su propia vida, y Peter Stoner dice que es imposible
solamente tomáramos 48 de estas profecías, de las 90 que hay, dice que es imposible que se puedan cumplir en un solo hombre. Las probabilidades de que un solo hombre pudiera cumplir solamente 48 de estas profecías al pie de la letra serían 1 entre 10 elevada a la 157. Imagínate, es una cifra exorbitante para poder pensar que un hombre pudiera vivir de tal manera, tan rigurosamente, para poder cumplir solamente 48 de estas profecías en su propia vida. Muchas de estas profecías sobre la vida de Jesús estaban fuera de su alcance humano. Era imposible que él pudiera cumplirlas, pero sin embargo las cumple. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver detrás de las escrituras una mente supremamente inteligente que tuvo que inspirar las escrituras y unificar todo el mensaje de Dios de tapa a tapa para que solo hable de Cristo. Por eso que Jesús decía en el libro de Juan capítulo 5 a los fariseos que si ellos querían investigar de las escrituras tuvieran que saber que las escrituras hablan de Él. Y efectivamente así fue. Así que una de las propiedades también que las escrituras nos enseña es la unicidad de las escrituras. Entonces, la Biblia tiene un solo mensaje, y ese mensaje es Cristo. Así que usted puede confiar en la profecía bíblica, puedes confiar en las escrituras, porque estas son seguras, porque estas son exactas, porque estas son inspiradas por Dios, porque Dios es digno de confianza y porque Dios movió a hombres a escribir lo que salía de su propio corazón. Así que, amados hermanos, les dejo. Gracias por este tiempo. Espero que haya sido una bendición para cada uno de ustedes estas enseñanzas. Y no se olviden, por favor, de siempre estar enviando sus tareas y dudas o cosas que no sean entendidas. Por favor, los pueden escribir por los canales del chat en el cual estamos llevando el curso. Cuídense mucho. Dios me lo bendiga.